tengo confianza. Vale. Y compartir, ¿no? Ujú. Nada más que primero que te vean en pantalla. Ah, bueno. Saluda a la audiencia. Oh, pero muchas veces a los que vinieron. ¿Me puedes dejar la...? Sí, pero el caso es que no es. Un poquito. Ahí está. Así Ah, es, bueno, ¿sabes entiendo, tú? entonces. Sí. Ok. Y ahorita compartimos la. Está padre porque está medio performático. Está interesante, sí. Ah, Watchman, que súper, salga a gracias. cuadro, va. Ahí está. Excelente. Bueno. Pues vamos a poder finalmente empezar. Muchas gracias por venir, chicos. Tenemos aquí a Sara Scarlett Pérez. Ella es la fundadora de la Red Lúdica Nacional, MX, y además esta red hace de todo. Creo que además una cosa importantísima, porque siempre me han dejado con el ojo cuadrado, es que usan el juego como una forma de resistencia. Sí, son unos desobedientes y unos rebeldes. Y creo que vale mucho la pena escuchar no solamente su proyecto, sino las historias que nos traen alrededor de Tocho. Entonces, te dejo la palabra, Scarlett, y pues vamos a compartir pantallita aquí. Ahí. Ajá. Ahí está. Ahí. Pues déjame poner. ¿Por qué salió eso? Gracias. Ahí. No, ahí. ¿Esa? Sí. Ok. Eh, Funcionó. no. Ok. ¿Cómo de que no? A ver. Aquí está. Ahora sí. Ah, bueno, más déjame ponerla en pantalla grande. ¿Qué cosa? Quítate de acá arriba porque que bien estorbas. Acá voy. Acá estoy. Acá. Ay. ¿Ya está transmitiendo? No, sí. No, lo estamos grabando. No me permites. Acá. Acá. Pero que ya esté compartiendo. Sí, ¿Ya? Está compartiendo. Ahí está. Bueno, estoy un poco dispersa después de tanto vueltas, pero bueno, ahí va poco a poco. Pues primero agradecer mucho la invitación de la doctora Blanca, me emociona mucho venir a la UAM. Ya tiene un ratito que estamos haciendo pues cosas en conjunto, entonces pues estar acá me emociona bastante. Y pues traigo esta plática que, como somos poquitos, cuando regularmente sucede eso, me gusta que sea especie de conversatorio, así que los invito a, por favor, interrumpirme y platicar también sus impresiones o algo que quieran compartir. Sí, le vamos a la siguiente, porfis. Bueno, ¿quién soy yo? Blanca ya me presentó un poquito y por qué hago juegos. En el 2021, en conjunto con mi familia, inicié este proyecto llamado Entabla, que es la editorial con la que distribuimos y editamos juegos y también desarrollamos. Este título que ven acá es el primer título que hicimos en colaboración con mi papá. De pronto suena chistoso cuando la gente me pregunta, ¿en colaboración con quién? Y digo, con mi papá, y como que no se imaginan un señor haciendo juegos, pero bueno, la realidad es que fue así. Mi papá inició con este proyecto llamado Llaverinto, que eventualmente se convirtió en un proyecto familiar. Entonces, este juego, que es el prototipo de madera, después ya llegó a ser un tiraje de 1000 con cartón y meeples de madera. Pues fue el inicio de este proyecto de Entabla, pero también lo que llevó en algún momento a ser la Red Lúdica Nacional. Entonces, con Llaverinto, tuvimos en el 2022, parte de 2023, un Llaverín Tour, donde llevamos la conferencia llamada Reconectar desde lo lúdico. Esto con la intención no de promocionar solo Llaverinto, sino nuestra motivación de por qué hacer juegos. Cuando Llaverinto empezó, era un proyecto que mi papá había tenido en mente cuando empezó la jubilación y la pandemia, entonces quisimos pues regresar a jugar juegos de mesa como familia, ¿no? Pues todo el mundo sabe lo que pasó en la pandemia, que estábamos pegados a las noticias, a las pantallas, y para nosotros fue un momento donde dijimos ya no queremos saber más, entonces vamos a regresar a jugar.
Y así fue como empezó el tema de Llaverito, pero también como empezamos a reflexionar de cómo el juego nos había dado la posibilidad de reconectar entre nosotros como familia, pero también en algún momento con nuestros vecinos que estaban en confinamiento y poco a poco se creó una comunidad grande pues en nuestro barrio, ¿no? La siguiente, por fin. Y bueno, aquí está ya Llaverinto. Con Llaverinto hicimos un tiraje de 1000 copias, donde previo y durante tuvimos colaboración con organizaciones sin fines de lucro, como fue Dibujando un Mañana y Flora, Fauna y Cultura de México, que subsidia Grupo Xcaret, no es de Grupo Xcaret. Por ejemplo, acá fuimos a dar un taller a una comunidad maya llamada Chamuyil. En Chamuyil, pues llevamos llaverito, pero también llevamos otro tipo de juegos. Allá atrás está Spotted, es un Jenga que ellos tenían también. A mí me gusta mucho este ejemplo con Chamuyil porque mi intención era jugar con las infancias, con las familias, pero después de 2, 3 días de estar jugando juegos de mesa, terminamos jugando la gallinita ciega. Y pues eso para mí era importante, ¿no? O sea, pensar que el juego no nada más tenía que ser este tablero o piezas o dados, sino también podía ser una dinámica al aire libre y una especie de convivencia como física sin que tuviéramos que tener dispositivos de por medio, ¿no? Y bueno, aquí está parte de la campaña que tuvimos con Fundación Dibujando Mañana, con la que yo doné parte de este tiraje. Y con esas ventas, pues pudimos donar ese monto económico para las organizaciones que ellos apoyan, porque Fundación Dibujando Mañana es una fundación de primer nivel, lo que significa que ellos toman el dinero y pues lo distribuyen a las organizaciones que ellos apoyan. Y bueno, ahora sí. Entonces, eventualmente llegamos a formar la Red Lúdica Nacional y probablemente aquí me voy a extender un poco, así que tengan paciencia porque es medio storytelling. Em, Cuando empezamos a terminar el tiraje de Llaverinto, muchas de las personas que habían asistido a las pláticas de Reconectar desde lo lúdico nos volvieron a invitar, pero no teníamos ya el tiempo como de ir de nuevo a estos lugares, pero también pensé que no era necesario porque pues reconectar desde lo lúdico era más bien el compartir que había sido para nosotros, pero cualquiera podía compartir su experiencia. Entonces, en lugar de eso, yo preferí que esas mismas personas dieran su experiencia o su punto de vista de qué era jugar para ellos en sus territorios. Entonces fue así como en junio del 2024 yo invité a este grupo de personas que eran 5 en ese momento. Era un chico en el puerto de Veracruz, otra persona en Chiapas, Ulises en Culiacán y en Puebla, también era una librería. Les propuse que ellos dieran más bien esta charla de reconectar desde lo lúdico y me contaran, pues no solo a mí, sino a su población o público, qué era para ellos el juego, si de por sí estaban relacionados con el juego como desarrolladores o creadores de contenido o personas que tenían proyectos culturales en sus territorios. Y pues fue así como la red, que al principio éramos 5, se fue ampliando al día de hoy que somos ya 45 personas. Entonces, 2024, ese verano, empezamos a explorar y a un poco informarnos qué era reconectar desde lo lúdico, pero en diferentes partes de México. O sea, cómo el juego se podía utilizar como una herramienta para, pues, la transformación social, sí, pero también como para la interacción entre las personas. Cuando llega en septiembre de ese mismo año, uno de los miembros, que es Ulises, me dice que ya no puede continuar con las actividades en Culiacán porque se había desatado otra pandemia derivada del crimen organizado. O sea, pandemia porque no podían salir. Y coincide también con que en Tuxpan, que es de donde yo soy, pues empieza una balacera, cosa que nunca había pasado, a pesar de que Veracruz ya había sido un punto rojo cuando Calderón y eventualmente cuando Peña Nieto, pero jamás había pasado en todo ese tiempo. Entonces, como que para mí fue un parteaguas donde yo pensé, creo que el juego, que es lo que nosotros sabemos hacer,
podría ser algo más que solo reconectar, podría ser también un refugio. Entonces empezamos a explorar la idea, Ulises y yo, de que el juego podía ser el refugio para pues, las infancias, para las familias, pero también el refugio emocional donde sabes que tienes una red de apoyo, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, nos quisimos como concentrar o acotar el objetivo a que el juego podía ser un dispositivo para la recuperación de los espacios, pero para la creación de comunidades derivado del crimen organizado. O sea, cómo podíamos bajar esas revoluciones simbólicamente mediante el juego. Y pues empezamos a hacer este tipo de actividades que ahorita les voy a platicar un poco más, pero pues básicamente fue eso, ¿no? Fortalecer como este tipo de territorios, aunque sean muy chiquitos, simbólicamente llevando el juego a tal vez a un parque, a una biblioteca, incluso a una casa. O sea, a veces hay personas que ponen su patio o su garage y ya con eso estamos como muy contentos. Entonces, puedes darle, gracias. Ay, que era antes, ahí está. Entonces, trabajamos de muchas maneras. Eh, yo siempre les digo a estos miembros de la comunidad que no hay una forma correcta. En realidad, las ganas y hacerlo es como lo importante, ¿no? En primer lugar, pero estas son como las tres formas como centrales en las que nos concentramos. La primera, pues la recuperación del espacio público a través del juego. Entonces, llevamos juegos gigantes, como vieron en el pasado, que fue en Culiacán. También tenemos tableros que imprimimos en lonas, tenemos dados gigantes, tenemos juegos tradicionales, como sucedió en Chimuyil. Y llevamos estas conferencias, pláticas, conversatorios a estos espacios públicos, pero también espacios que a veces subsidia el gobierno, no por quitarle una responsabilidad y tampoco verlo como algo paternalista, pero pues ya de por sí están ahí y más bien evidenciando que están ahí y a veces no se hacen uso de ellos, ¿no? A mí me sucedió que la última vez que fui a Tuxpan, fui a la biblioteca municipal, eso fue, me parece, en noviembre, este, sí, más o menos fue por ahí. Y me topo con que la biblioteca tenía varillas de fuera, tenía goteras, las sillas están rotas, la bibliotecaria no tiene ni idea de qué colección tiene. Entiendo y no recae la culpa totalmente en ella, pero pues te das cuenta que si ahorita un punto rojo es el norte de Veracruz, pues el discurso que se le tendría que dar también a ese tipo de violencia es un discurso que nosotros usamos como la cultura, no nada más la seguridad, ¿no? Porque la seguridad no es la contraparte a la inseguridad, ¿no? Entonces, pues entonces tratamos también de retomar esos espacios, como tomar la evidencia de decir, oigan, su biblioteca o casa de cultura está en estas condiciones y estamos haciendo uso de ellos, pero también diciéndoles que vamos a seguir insistiendo en que algo se tenga que hacer, ¿no? Em, Este es uno de mis programas favoritos porque articulamos el juego, la música y la comida. Por poner un ejemplo, hicimos un evento en Oaxaca en febrero de este año, donde empezamos a explorar qué era la identidad en Oaxaca en ese momento. Bueno, siempre, ¿no? Pero en este momento donde iban a ver el aniversario, me parece que era el Museo de Arte Moderno, de Arte Contemporáneo, por favor, perdón. Entonces, empezamos a pensar qué iban a hacer para el aniversario de ellos y nos decían, vamos a tener música, pero también queremos tener comida. Entonces, empecé a pensar que sería interesante tener la música y la comida del juego como de la mano. Y así fue como llegamos con una chica que ella es chelista y tiene una investigación sobre la música oaxaqueña barroca de los años 30 y de cómo no podía ser solo música de fondo, sino un acompañamiento al juego, ¿no? O sea, fuera de la mano, así como fuera una mecánica o una regla. Y pues cómo entraba la comida ahí, porque parte de la identidad, pues de Oaxaca, bueno, de muchos estados de la República, pero en ese momento en Oaxaca exploramos de qué podía ser el dispositivo que pudiera marcar como esta triangulación y decidimos que fuera la comida. Entonces contactamos a la familia de esta chica chelista, que ella hace pan. Le pedimos pan de yema, entonces mientras ellos estaban tocando el cello, bueno, ella con acompañamiento de piano, la gente estaba jugando un juego que tenía que ver con la música. Por ejemplo, uno de los juegos se llamaba
notitas musicales, no, perdón, tiras musicales, donde las tiras eran de colores y cada quien tenía que amarrar una tira de diferente color dependiendo lo que percibía de la pieza musical. Entonces al final se volvió un entramado de colores donde podíamos ver que diferentes tonalidades, pero también diferentes, pues, no sé, instrumentos, ¿no? Entraban en esas piezas y que era para la otra persona decir, pues es que para mí en esta nota fue más fuerte, esta fue más grave, esta fue, no sé, más aguda y pues también entraba un poco la observación, ¿no? O sea, como esa reflexión de decir qué hicimos juntos y cómo lo logramos y pues simbólicamente esa red la construimos juntos, ¿no? Y al final pues se dio el pan de yema, entonces estuvo muy padre porque entraba ahí también el tema de la comunidad, o sea, la misma comunidad de la cuadra que es Fabi con el chelo, pero su familia haciendo la panadera y además el museo que ahí mismo está en el centro de Oaxaca, pues de pronto ellos no sabían que había una panadería que tenía una familia chelista y viceversa. Entonces la gente que fue por el pan se quedó por la música y la gente de la música se quedó por el pan o se quedó por el juego y pues eso estuvo increíble. Ahora eso lo hemos empezado a replicar en otros lados, como Culiacán, ahora se va a empezar a hacer también en Chiapas en agosto, y pues de alguna manera estamos tratando como de estandarizar estos procesos para que sean más fáciles de replicar para cada miembro. Y por último, también trabajamos por medio de talleres, cursos y manuales. Esto un poco para subsidiar las actividades que tenemos, porque somos autogestivos. Parte de... Ah, Buenas tardes. Bueno, perdón por la interrupción. ¿Aquí es la conferencia del diseño de la paz? Sí, sí, pásale, pásale. Justo estamos en eso. Ya están en el museo. Ok, eso estuvo muy rizomático. Bueno, pues continuamos. le iba a poner sí. Esta trinchera, quien entró, entró. Pásale, pásale. Bastante locos. Bueno, ¿qué me queda? Juego para la resolución de conflictos. Sí, ok, ¿cómo trabajamos? Ajá, entonces somos autogestivos, por la misma razón parte de nuestras ganancias, como fue Llaverinto y ahora lo es Touchpan, pues destinamos un porcentaje a una especie de caja chica donde tomamos para impresión de lonas o para gastos, no sé, gasolina que alguien se tiene que trasladar, o como sucedió con Oaxaca, el pan de yema, ¿no? Entonces, no tenemos una tarifa, siempre le apostamos a que sean gratis las actividades y pues esta es la forma en que lo hacemos. Talleres, pues damos talleres de resolución de conflictos mediante el juego, damos también algunos cursos, ya tuvimos el año pasado con la doctora Blanca un curso de rol para la cultura de paz y estamos desarrollando estos manuales que vamos a empezar a distribuir y vender para pues subsidiar todo esto, sí, pero también pues para querer abonarle en la parte de investigación, porque a pesar de que esto es autogestivo y de pronto me pregunta, bueno, alguien de los miembros, ¿no? Me preguntaban, pero exactamente dime qué hacer. Y digo, pues es que a veces no se puede estandarizar, a veces es mucho de la emoción, de diagnosticar qué está sucediendo con tu población, de que tú también percibas de qué forma puedes irte introduciendo a, no sé, en tu barrio con un tipo de colectivo, ¿no? Entonces, pues estos manuales nos ayudan también a indagar desde la investigación y tener pues fuentes que nos sustenten. Ok, entonces estas son como las tres formas principales que lo hacemos, además de otras, pero nos concentramos en estas tres. ¿Y por qué? ¿Y por qué estaría insistiendo en el juego y por qué no simplemente hacemos, no sé, una kermés o lo que sea? Pues a mí me gusta mucho este ejemplo que siempre pongo aquí. Probablemente la doctora Blanca ya lo habrá visto varias veces que lo presento, pero bueno, esta foto la tomé en Campeche hace 2 años más o menos. En Campeche, no sé si saben, pero se originó la lotería que nosotros conocemos. Entonces, de ahí se empezó a distribuir en todo el país. Y es por eso que ellos tienen su propia lotería. Entonces, hicieron como la lotería local, que es la que están jugando todas estas personas.
Esta lotería tiene alrededor de 350 iconos, me parece, y pues es muy parecida a la lotería que conocemos en cuanto a mecánicas, pero es más compleja porque pues tiene más iconos y de pronto son más difíciles de identificar, pero consiste en lo mismo, ¿no? O sea, ubicar de acuerdo a la ficha que sale, o más bien es una bolita. Aquí tomé un fragmento, pero esto lo hacen en todo el malecón. Campeche tiene un malecón larguísimo, entonces creo que abarca unos 3 kilómetros una vez al mes. Sale a jugar toda la gente de todos los barrios, sale el barrio de San Román, de San Cristóbal, bueno, podría mencionar un chorro. Y pues cada quien pone como sus mesas, a veces lo subsidia el gobierno, a veces es como ellos lo van organizando. Y pues ellos saben que cada domingo de ese mes van a ir a jugar juegos de, bueno, lotería, pero que la lotería para mí y para nosotros como red lúdica sí lo percibimos como un juego de mesa. De pronto a veces hay gente donde piensa que la lotería no entra en juegos de mesa porque es simplemente poner un punto y ya está, pero nosotros nos concentramos más en pensar qué está pasando alrededor de esa lotería. O sea, qué es lo que nos está dando ese tablero y esas bolitas de simplemente estar anotando puntos. Y pues es esto, ¿no? La organización, la creación de comunidades, el conectar, el entablar la conversación con el otro, percibir al otro, reconocer al otro, escuchar al otro. Entonces, desde ahí podemos empezar a percibir que es así como se construye la paz, ¿no? Como los principios básicos, digamos. Ahora sí, gracias. Entonces, nos planteamos estas dos preguntas. ¿Pueden los juegos ayudar a construir paz? ¿Y qué habilidades para la paz ponemos en práctica al jugar? Cuando empezamos este proyecto, como los cuestionamientos que teníamos eran un montón, pero los fuimos poco a poco acotando a estas dos. Y desde aquí es que empezamos a trabajar. Entonces, si yo les pregunto, y me gustaría que me respondieran, ¿pueden los juegos ayudar a construir paz? Hay chicos que trabajan juegos. Totalmente. Bueno, sí, pero por. O sea, Las ficciones permiten liberar fantasías. Y supuestamente no toda la oportunidad de la agencia de paz fuera de ellos. Por otro lado, también generan un aprendizaje sobre resolución de conflictos. Sobre todo los juegos de rol, los juegos en los que uno encarna algo, pues tienes que negociar, ¿no? Tu propia realidad con una realidad ficcional. Y mucho aprendizaje en esos procesos. Gracias. Bueno, puedes darle a la siguiente, por favor. que se nota la maestría. Digo. Bueno, en ese sentido, tenemos como algunas fuentes que nos gusta como consultar e indagar un poco, pero de los principales autores que trabajamos es con Lederer, bueno, que investigamos, ¿no? Que estudiamos. Entonces, él tiene este libro de la paz moralista, o la construcción de paz, o cómo la paz puede ser esa dinámica, pero desde la territorialidad. Entonces, él pone como esta idea principal que un poco la modifica de manera de lo que estamos haciendo, que es la paz no se construye únicamente resolviendo conflictos, que como sabemos el conflicto no necesariamente es negativo, ¿no? También puede ser la oportunidad como de evolucionar, sino desarrollando la capacidad colectiva de imaginar y crear relaciones diferentes en contextos marcados por la violencia. Si lo piensan desde una perspectiva lúdica, pues totalmente encaja. Totalmente podemos pensar que esa capacidad de pensar colectivamente, imaginar, pues se puede desprender del rol, se puede desprender de la ficción. Entonces, pues eso, ¿no? Cuando empezamos a pensar nosotros cómo se podía desprender desde ahí el juego, pues fue que empezamos a desarrollar esos materiales con la Red Lúdica Nacional, pero que el año pasado, pues yo empecé también a como insistir y tratar de pensar cómo se podían ahora desarrollar juegos desde esa conciencia, ¿no? Entonces, él propone como este gran concepto que es la imaginación moral. El juego puede funcionar como una práctica territorial, como lo hemos estado hablando, bueno, desde la Red Lúdica Nacional, que facilite ese encuentro, como lo podemos ver
súper evidente en Campeche, la cooperación, la imaginación colectiva. Entonces, cuando empecé con esta como especie de reflexión, autorreflexión el año pasado, empieza a crearse dentro del colectivo o la red lúdica la idea sí de crear juegos, pero qué tipo de juegos, ¿no? No solo de qué consumimos, pero también qué desarrollamos. Y es así como ahora les voy a platicar un poquito de Touchpan, porque encaja totalmente con lo que hemos estado pues platicando. Entonces, bueno, el año pasado, hace casi un año exactamente, en junio del 2025, derivado de esta violencia que se vive en Veracruz, perdimos mi familia y yo 3 familiares y como en ese momento ahora sí se volvió tangible para nosotros que pues la violencia sí te puede tocar, ¿no? Y no tienes que estar solamente investigándola, sino que pues a veces lo experiencial entra, ¿no? Y es así como yo empecé a explorar la idea de qué hacer, qué decirle ahora a esa violencia que ahora sí nos había atravesado. Y como les dije al principio, pues yo sabía hacer juegos, pero también no solo por el hecho de saber, sino también yo quería hacer algo al respecto. Y es así como empecé a indagar de cómo podía ahora yo pues reconciliarme con mi territorio desde la construcción de paz. Era complejo para mí, para mi familia, pues pensar que si uno habla de paz, pues de pronto ya estas cosas las tiene súper entendidas y cuando pues viene una situación así, pues la teoría llega y sale, ¿no? Entonces empecé a pensar que, ok, Veracruz estaba sucediendo esto ya nos había tocado, pero yo no quería desprenderme completamente de Veracruz, porque a pesar de que mi familia y yo tuvimos que salir ahora por seguridad, pues quería volver a rehabilitar ese lugar, quería rehabilitar mi territorio, pero también quería reconciliarme con él y fue como llegué a desarrollar Tocho. Entonces, en esa reflexión, yo empecé a pensar desde la memoria, qué había sido para mí crecer en Tuxpan, que es de donde yo soy, qué era para mí el norte de Veracruz, qué era para mí la Huasteca, y primero, de manera inmediata se me vinieron, pues imágenes de esa región, ¿no? Que es un poco lo que vemos aquí, que es el río Pantepec. Sabía que quería hacer un juego, sabía que tenía que tener principios de construcción de paz porque era lo que de por sí ya estábamos trabajando y porque me interesaba, pero quería que abonara también a mi identidad, ¿no? A nuestra identidad como familia. Entonces fue cuando empezamos un poco a dibujar, como simplemente a ver qué iba saliendo. Entonces tomé imágenes de Google Earth y pues lo fui trasladando al dibujo, que es como ven, esto es un boceto, entonces pues tomé el río Pantepec como centro, también simbólicamente de pensar que el río, que es con el que crecimos, que es parte de nuestra infancia, pues siempre está en el centro de nuestras vidas y también tenía que hacerlo en el juego. Y como de ahí se desprendían los brazos a lagunas, que puede ser la laguna de Tamiagua, de Tampamachoco, y pues también se desprendían los cultivos, la zona ganadera, los mercados, los pueblos, y poco a poco pues lo fuimos construyendo desde ahí. Entonces aquí está mi familia, mi mamá dibujó las losetas, todo a pesar de que sí teníamos estructura desde una mecánica y desde qué es el desarrollo de un juego, pues como les digo, no, a veces no hay forma de estandarizar esto, también entra mucho lo experiencial, entonces con mi mamá y yo fuimos platicando como, ¿qué te acuerdas tú que hay más, no? ¿Ves más verde, ves más pueblos, ves más ganado? De hecho, si ven ahí una pirámide como que pusimos en proporción qué es lo que más había dentro de esta región. Y fue como poco a poco fuimos construyendo estas losetas, marcando un poco, ahora sí, matemáticamente, tampoco algo muy complejo, ¿no? Pero sí que tuviera como una estructura que nos pudiera ayudar a balancear el juego. Y pues aquí mi papá estuvo cortando partes de las piezas que bueno, eventualmente se volvieron estas losetas. Entonces, bueno, con Touchpan, a pesar de que tenía esta idea de construcción de paz y que no queríamos tampoco que de pronto fuera demasiado evidente para que no se recargara solo en eso, pues fui rescatando junto con mi familia
como estos íconos que conforman la zona norte de Veracruz, que es la Huasteca. Tomé lo que yo consideraba como más representativo, pero también a manera como de exposición donde la gente, porque ahora si tú les dices Veracruz, probablemente muchas personas van a pensar en esta, pues en esta inseguridad que está sucediendo y yo no quería que se redujera a lo que de por sí es evidente y que ya estamos viviendo. Más bien yo quería como enaltecer pues parte de lo que la construye, que puede ser pues sus festividades como el Día del Niño Perdido, pues el río Pantepec, como les decía, la joven de Amajac, que se encontró en Álamo, y que de hecho hay una réplica en Reforma, la laguna de Tamiagua, que es con la que crecí, y que estos palitos que ven ahí son, digo, tiene una historia muy interesante detrás, por eso los puse, donde son trampas que son de herencia afrodescendiente, porque Tamiagua pues o sea, está construida y conformada por comunidades afrodescendientes, entonces pues esta práctica de recuperar los ostiones así son prácticas que vienen de muchísimo tiempo atrás y que se han ido heredando, ¿no? Tumilco, por ejemplo, que es un centro ceremonial donde se recibe la primavera, pero también de vez en cuando van y se hacen ceremonias ahí. Y el castillo de Teayo, que también está en Álamo y que poquito se sabe, pero que fue uno de los pilares que conformó como estas ciudades grandes en esta zona, ¿no? Y bueno, ahora sí, siguiente, por favor. Y, y bueno, aquí hice una especie de comparativa de cómo se puede percibir que es un juego basado en la construcción de paz, pero cómo también abonaba a esta identidad de la que les estaba hablando, ¿no? Entonces es cooperativo y pues tiene el principio de construcción de paz. Es dos jugadores, es mi primo Aimé, mi primo Jaime y mi sobrina Aimé, que mi primo fue uno de los que falleció el año pasado y pues también especie de homenajes que lo quise incluir. Tiene elementos visuales, como les mostré, que es parte de mi identidad huasteca. Los personajes que están dentro de las losetas, muchos que están como dibujados ahí son mi familia, y los ríos y las lagunas, pues es identidad y memoria. Y bueno, este es el juego. Como les digo, lo principal es el río Pantepec. Nos vamos a mover por medio de esta lanchita con nuestros dos jugadores y vamos a ir descubriendo el territorio desde la cooperación, desde tomar decisiones en conjunto, de a dónde me muevo, qué ficha debería bajar y pues poco a poco hacer juntos en equipo. Y bueno, esta es una foto de este año en la Mega, que lo presentamos. Y, y pues bueno, aquí quisiera como terminar una reflexión después de todo este repaso que les he hecho, preguntándoles de nuevo, o sea, ¿los juegos pueden construir paz? Seguramente en su cabeza lo piensan instantáneamente y dicen sí, pero ¿de qué manera y cómo, no? Para mí ha sido un recorrido complejo, creo que también hace poco tomaba una clase con una persona que se llama Jorge Melguizo, que él es el ministro de Cultura de Medellín, y me decía, es que luego la gente piensa que nosotros que trabajamos con temas de construcción de paz deberíamos ser los más pacíficos y tolerantes y entender totalmente todo lo que pasa, y de pronto no, a veces somos las personas más reaccionarias, ¿no? Entonces no quise hacer evidente, al menos en este proyecto con Touchpan, esa reacción, más bien quería hacer una transmutación de algo doloroso a una resignificación de un hecho, ¿no? Y todo, pues, evidentemente se desprende de lo que hemos trabajado como red y como editorial y pues que de alguna manera sea un proyecto como circular, ¿no? Y bueno, pues con eso cierro y pues nada más. Muchas gracias. Está increíble. Bueno, sí, sí, ya los vi con eso, ya vi que tomaste un montón de fotos, Dani, para que veas que sí sirve. Eh, Vamos a pasar comentarios, preguntas, porque me encanta, nadie te interrumpió, o sea, vayan comentando y Y yo bueno, tengo una duda. va. Tu proceso, a lo que llamas proceso de la transmutación, tienes razón, uno cuando busca la paz generalmente cuando deja de la violencia, ¿no? Y si no conoces el lenguaje, hay que comprar la paz con la espada, ¿no? Pero, ¿cómo fue tu proceso personal de la transmutación o sublimación de esa, pues, de ese dolor hacia el juego? Pues
Pues la verdad es que fue muy complicado porque no solo es crear un juego que de por sí a veces es complejo, pero era mm, como volver y volver a regresar a ese punto de partida. Entonces, al momento yo, o mi familia y yo, de nuevo poner un guapango, ¿no? Como, ¿qué estoy percibiendo del guapango? Bueno, vamos a recordar en las fotos de mi familia, no la puse aquí, hubiera sido buena idea, pero hay una foto que encontré en un bonche de fotos que mi abuela me regaló antes de fallecer, donde es como una panorámica que mi abuelo tomó en 1965-64, yendo de Tuxpan a Tampico. Y se ve de fondo el río Pantepec y se ve como el cultivo y los ranchos y demás. Entonces, pues ese proceso de estar regresando como en la memoria, en entender que estábamos haciendo esto, sí porque queríamos, pero también que lo había llevado a hacer un proyecto de esta manera, pues si lo podría reducir como algo, creo que fue muy doloroso. La verdad es que fue bastante doloroso. No me gusta a veces como romantizar el hecho de decir, no, pues fue increíble porque yo, sí lo fue, pero sí fue doloroso a partir de ahí, fue muy complejo, pero creo que en esa complejidad fue que fuimos encontrando justo esa transmutación más tangible de decir, sí duele, pero ahora estamos hablando de lo increíble que puede ser esa cultura huasteca y pues tal vez ese enojo, porque sí también sentimos enojo de todo lo que haya pasado. Ahora pensar que se está convirtiendo en una especie de homenaje a mi familia y que si ya el mundo lo puede entender o no, qué más da, pero al menos para nosotros fue recordar que mi familia no se reduce a lo que pasó, sino que puede vivir para siempre, al menos en este juego. Muchísimas felicidades, me encantó el concepto. Y yo creo que el proceso de creación le da un espíritu muy padre a la educación. Gracias. Se podría decir que fue como una especie de catarsis familiar, ¿no? Que estuvieron transitando el momento de diseñar, ¿no? Sí, pues sí fue, o sea, por ratos sí, yo ya no quería continuar, o sea, pensaba, creo que esto como que me está rebasando y no estoy pudiendo tener claridad en que no está balanceado, que de pronto se está recargando más en puntajes o que no está como em, pensado bien en cómo se está formando este mapa. O sea, ya hablando de mecánica, Sí. ¿no? Pero pues nada, o sea, aferrarse con este y con Llaverito a la idea de que va más allá de uno mismo, creo que es lo que nos hizo continuar. Pues ahorita que tocas el tema de la mecánica, digamos, ¿cómo se teje ese objetivo, digamos, construcción de paz, específicamente a través de qué dinámica se puede? ¿Se entiende la verdad? Sí, pues lo pensábamos así, o sea, ¿qué era la construcción de paz? Escuchar al otro, ¿no? La escucha activa. Entonces, o sea, al momento de bajar las losetas, esto es un prototipo, no es final. Pues cada quien tiene sus tres losetas y tiene que ir viendo qué sucede con la jugada del otro, ¿no? Entonces, en la mega sucedió que nos tocaba como muchos tipos de públicos. O sea, había gente que estaba súper en la idea de decir, sí voy a cooperar contigo, pero había parejas que se terminaban peleando. Y entonces también era muy curioso porque era una especie de confesión, ¿no? Donde decían, es que estás jugando mal, es que no me escuchas, es que no me entiendes. Y pues sí, probablemente es lo que sucede cuando hay una mala comunicación, pero que de alguna manera es lo que queríamos hacer con Touchpad, ¿no? También permitirle esa escucha activa, pero también permitirle ceder la palabra al otro, ¿no? Recuerdo que fue muy curioso, fue una mamá con su hijito, y uno pensaría que el que no iba a tener paciencia era el niño, porque era un niño muy chiquito. Pues, pues no, fue la mamá. La mamá terminó peleándose con el niño. Como, y entonces el niño me decía, oye, pero espérame, es que estás jugando mal, porque mira, ya viste mi ficha, olvídalo, no sé si estás haciendo perder, mira, ya, pero vámonos. O sea, terminó ella muy enojada. Y a mí se me hizo muy curioso porque se supondría que ella tendría que ser la que escuche, ¿no? Al niño o le dé alguna especie de ejemplo de lo que se tendría que hacer. Y cuando no fue así, ¿no? Entonces, volviendo como a tu pregunta de si se construye paz, digamos que se podría hacer como un resultado, después como de una gestión de emociones y muchas cosas, pero no necesariamente siempre ocurre. Sí, no necesariamente, pero creo que es ahí cuando entra el concepto del conflicto, ¿no?
pues no necesariamente el conflicto es malo. Y yo me di cuenta que este año en la Mega, cuando había personas que de pronto tomaban un momento para darse cuenta que ya estaban peleando por un juego cooperativo, ¿no? Entonces es como caían un poco en silencio y decir, sí, tienes razón, no te estoy escuchando. Y tal vez porque había un mediador, que en este caso era yo, o mi esposo, o mi amigo que me estaba ayudando en el stand, ¿no? Donde era como, oye, pero es que no la estás escuchando a ella. Ah, claro, no había dado cuenta. Y pues esa es la oportunidad con la construcción de paz, ¿no? A darse cuenta, no es que uno entre en la construcción de paz y se vuelva ya bueno, y entonces ya soy perfecto y no pasa nada, sino más bien tratar de hacer una introspección también. Una duda, digamos, dentro de esta configuración, ¿hay un objetivo donde siempre se construya el mismo río o hay distintas El río posibilidades? Pantepec siempre es el mismo, siempre va a ser el mismo, pero todo lo de alrededor siempre va a cambiar. Entonces, los brazos de río, o las lagunas, o los mercados, siempre van a cambiar. Una pregunta, ¿cuál es este aspecto de los contenidos que va descubriendo? Porque me imagino que cuando el mismo juego se está construyendo conforme lo están jugando, ¿cuál es la importancia de tener un mediador que realmente tenga las herramientas para poder facilitar este proceso de la implementación? Porque como dices, ¿no? En el momento en el que este niño y su mamá, pues no tengo un mediador que le diga, oye, no está escuchando, no está haciendo, pues va a perder el juego, ¿no? Realmente. Pues es que creo que ahí entraría también un trabajo personal. O sea, no puede haber siempre un acompañamiento en cualquier juego, ¿no? Que ya si hablamos como de temas de desarrollo de juegos, hay personas que acompañan tanto su juego y sus testing que cuando lo ponen en práctica y las personas no saben jugarlo, creen que entonces las personas lo están haciendo mal, cuando en realidad el manual estuvo mal porque no se entendió desde el principio, ¿no? Entonces, Touchpan es muy sencillo también por esa razón. O sea, es como si pensáramos un dominó donde haces puntos. Entonces, mientras coincidan los territorios o, digamos, las ilustraciones, haces puntos. No va más allá de eso. Creo que si no puedes jugar solo un juego de esta manera, o sea, ya hay un problema, ¿no? Unas virtudes del juego en general es la forma en la que el ser humano aprende, Ujú. ¿no? Entonces, yo siento como profesional, ese conflicto es necesario para llegar a la fase. Si Exactamente. no ocurre ese proceso de conflicto, no vas a aprender, es un aprendizaje realmente que cumpla el objetivo que tiene, ¿no? Ujú, exactamente. Sí, porque te reconstruye el interactor, ¿no? Sí, o sea, el proceso el acto del juego, la actividad lúdica, en ese sentido es profundamente poético. Sí. O sea, es una cuestión de, sí, conocimiento de la situación, autoconocimiento, y es una forma de conocer al otro a través del conflicto. O Exacto. sea, creo que algo que hay que subrayar mucho de la intención de todo el trabajo que tienen es que no tiene que ver con se va a erradicar el conflicto. El conflicto se va a estar gestando todo el tiempo, Exactamente. sino cómo hacemos para rebasar el conflicto, cómo resolvemos y a qué vamos después y qué sacamos de ese conflicto. Y sí, lo que comentabas, sobre todo al principio, siempre cuando son cooperativos, pues, hay más conflictos Sí. que los Uno contra otro, sí. uno contra otro. Pero pasamos esa barrera, los grupos son muy unidos. Sí, totalmente. O sea, también fue mucha gente que súper entendió desde el principio la idea de un juego cooperativo y que resultó muy bien, ¿no? Entonces, que entraba también la contemplación donde, wow, hicimos estos mapas, entonces la gente le tomaba fotos, ¿no? Eh, pero sí, o sea, puede ser esa como oportunidad también como de crecimiento, ¿no? Ujú. Sí, sí, claro. Dice también que la- Disculpa, llegué un poco tarde, no supe si ya lo mencionaste o no, pero ¿tienes desarrollados algunas piezas creativas como, aparte del juego que traes, algún cartel? Esa es una. La otra sería de cuando cantan la lotería, ¿cuáles son los textos? Porque luego hay textos muy agresivos. Ujú. Pues serían esas dos básicamente. ¿Publicado a qué se De los refiere? textos, porque luego hay el hombre que mató a no sé quién, o sea, hay unos textos muy violentos, o sea, porque Ajá. también debe ser un poco orientado el texto o los estribillos o lo que cantan, orientado también hacia la paz, ¿no? No nada más Es que que sea
violencia o el borracho, porque y luego el borracho genera mucha violencia o cosas así, ¿no? O sea, sería bueno, yo no sé si lo expusiste o no, pero tener algo de los textos este, orientados hacia la paz, porque el texto visto también como imagen, no como texto. Pues es que, de nuevo, cada quien, creo, o cada grupo hace del juego también dependiendo hacia dónde quiere llevarlo. O sea, yo pongo el ejemplo de la lotería como un dispositivo de lo que sucede alrededor, ¿no? En el caso de la lotería campechana no hay estos, ¿cómo se les dice? Los Porque hay una lotería mexicana que la Sí, publicó. sí lo Sí, conozco. la conozco. Sí Y lo ya los conozco. escribillos están geniales, o sea, son Sí. diferentes, de tradiciones, de Pero es que, cosas diferentes, ¿no? es que sucede así. O sea, por ejemplo, con Touchpad, a pesar de, o Llaverinto, ¿no? Que Llaverinto sí es competitivo, pero yo siempre trataba de insistir en la idea de verlo como un reto, no tanto pelear con el otro. Y la gente terminaba peleando con el otro. No, no todos, pero sí muchas personas, pues, insistían en eso. Pero es como, no sé, no recuerdo tu nombre. Saúl, pues como dice Saúl, o sea, a veces no puede existir siempre ese acompañamiento y pues ya dependería de cada quien cómo, hasta dónde quiere llevar. Pues estaban hablando del conflicto, o sea, no necesariamente tiene que haber un conflicto porque hay un juego. Ah, no, o O sea, sea, puede haber humor por humor, sí, no nada más es el conflicto, o sea, el choque, no. el conflicto más bien entendido como un concepto, no necesariamente como una pelea. O sea, el Sí, conflicto, de todas maneras, o sea, el humor por el humor puede existir sin sí, que haya claro. un conflicto como de diferentes maneras. Sí, no, o sea, no siempre tiene que haberlo. O sea, yo trabajo o investigamos mucho sobre el conflicto porque trabajamos con temas de construcción de paz, pero no siempre tiene que recaer, ¿no? O sea, hay muchos juegos que de pronto son orales y no tienen ningún tipo de Es, dinámica. digamos, el modelo clásico de los griegos, ¿no? De Aristóteles, de hacer el esquema de la obra de teatro, que tiene que haber un conflicto, una acción, un desarrollo, tal. Lo que pasa es que en diseño de juegos puedes trabajar el conflicto de la siguiente forma. Alguien o cualquier instancia quiere algo y hay un obstáculo que le va a impedir llegar a él. No necesariamente tiene que ver con que tengan los jugadores visiones encontradas. Yo quiero llegar a la puerta, pero están las sillas en medio. Ujú. Eso ya implica un conflicto. Eh, en cuanto a diseño de juegos. En el caso de Aristóteles, lo que estamos hablando es un conflicto narratológico. Ahora, no todos los juegos tienen conflictos narratológicos. Hay juegos que sí. En los videojuegos es muy frecuente, pero hay veces que solamente son conflictos mecánicos que normalmente se llaman retos también. Exacto, o sea, puede ser Acomodar las piezas. como el reto, Ujú. sí, exactamente. Que nosotros lo entendemos como conflicto, como esa adversidad ajá, o el reto que se nos pone, ¿no? Algo como a solucionar, pero que no necesariamente tiene que ser negativo. O sea, como pensamos la paz positiva, la paz negativa o la violencia no violencia, ¿no? Este, y, y bueno, yo de nuevo pongo el ejemplo de la lotería como algo universal, que de alguna manera todos conocemos y que no depende del idioma y que es fácil de aprender. Pero ya sobre los cantares, ¿sí se llama? No nos hemos enfocado tanto porque no es que nos hemos concentrado tanto en el tema de la lotería como estudio, ¿no? Ujú. Y desarrollarse algunos carteles para, digamos, promocionar tu juego. Pues, o sea, carteles refiriéndose como a. Sí, un cartel, o sea, va a haber, Carteles así, como este. va a haber un juego instalado a tal hora, entonces tienes que hacer un. Ah, sí, Ah, sí, 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 sí. sí, sí. Sí, de hecho hay un video, igual estaría bonito si hay tiempo todavía, Claro que sí. y ya terminamos con El eso. video está en donde. Por lo que- De todas maneras, me voy a robar el. No, no. No se preocupe, de todas maneras, nos vamos a robar el cartel y lo vamos a difundir por todos lados con el permiso de ustedes. Sí, ¿En dónde el video? Y Es que estaba yo en tu muro. puede ser en YouTube o hasta abajo tal vez también. Una pregunta. Sí. Aparte de la construcción de paz, ¿qué has denotado? ¿Es ese? No, mucho más abajo, mucho más abajo.
abajo, Ahí está buscando. abajo. Sigan a Sara, Sí. y bueno, Ah, no. Ahí está, es ese. ¿este? Sí. Ok, abrimos. Y vamos. Hace ya varios años, Jaime tuvo que dejar su tierra natal, desterrado por la violencia que allí se vivía. Se fue muy lejos y construyó una vida próspera y abundante, pero no pudo sacudirse la añoranza de volver a su tierra amada. Se prometió a sí mismo que tan pronto su hija Jaime creciera lo suficiente para emprender el viaje, la llevaría a conocer su antiguo hogar donde él creció. Tomaron una lancha y se adentraron en el río Pantepec para explorar sus misteriosas aguas. En el trayecto, Jaime encontró muchos recuerdos de su infancia convertidos en ruinas. Otros se mantenían como si nunca hubiera pasado el tiempo, pero también había lugares nuevos llenos de vida. La tierra que Jaime pensó marchita ahora reverdece más que nunca y alimenta a los nuevos habitantes del río. Touchpad es un juego de mesa cooperativo donde los jugadores construyen y recorren el territorio del río Pantepec, colocando losetas de tierra y agua para sumar puntos. A lo largo de la partida, los jugadores colocan losetas estratégicamente para conectar distintos tipos de terreno y así generar combinaciones que otorgan puntos. Mientras construyen el mapa, también avanzan con sus personajes por el río y la tierra, aprovechando el movimiento para colaborar y optimizar sus jugadas. Al final se cuentan los puntos para determinar qué tan conocedor de la región es el equipo. Touchpad es un juego de reglas sencillas. Esa es la foto Que fomenta la colaboración de sus jugadores y no tanto su competencia. Touchpad ve el juego como una herramienta para la construcción de paz, la promoción de la cooperación y la preservación de la comunidad. Si bien este es un juego apacible y agradable, es el resultado de una de las tantas tragedias que atraviesa un país sumido en la violencia desde hace décadas. Touchpad propone reflexionar sobre el duelo desde la apropiación simbólica del territorio de origen, buscando reconciliarse con él, no desde el dolor, sino desde su transmutación. A través del juego se nombra, se reimagina y se habita de nuevo una región que resiste a ser reducida meramente a las tempestades que atraviesa. Bueno, el sábado, creo que sí, ¿verdad? A las 10 voy a estar en CSU Tlatelolco, en el área de exposiciones, presentando Touchpad y la conferencia sobre rehabilitar desde el juego. Y bueno, Touchpad lo estoy fondeando, estamos a 10% de terminar la meta y mandar a fabricar. ¿Qué más les puedo decir de Touchpad? Cuando terminemos vamos a tener actividades también en la zona norte de Veracruz con Touchpad. Y bueno, creo que eso es todo. Si algo se me va, pues sigan mis redes. Ahí hay más info. Ya que no está todo el día ahorita. Sí está en preventa. Tiene un costo de 500 y les vamos a incluir la mini lanchita y los dos vehículos que andan por acá. Y bueno, ya cuando les llegue, evidentemente, pues va a tener otra presentación. Y otro precio también. Ahorita por preventa estamos regalándoles los meeples y la lancha.
Yo tengo una última pregunta. Aparte de la construcción de paz, ¿has notado una mayor construcción en aspectos como reconocer el territorio, reconocimiento de la relación con la naturaleza, aspectos ambientales? Pues mira, es curioso porque hay un autor, creo que se llama Stuart Home, igual a ti te suena. Bueno, él en los entre 60 y 70 empezó a investigar de cómo el juego podía ser también cooperativo. Y él mencionaba que era una herramienta interesante e importante para relacionarse con la naturaleza. Y cuando lo leí a mí me hizo todo el sentido porque cuando empecé el tema de Touchpad, yo pensé, bueno, quiero que se perciba la construcción de paz o la paz. Pero ¿cómo se percibe la paz? O sea, es complejo hablar de la paz sin algo como de ejemplo, ¿no? Y hace tiempo vi una conferencia, ahorita no recuerdo el nombre de esta persona, pero él es un señor que vive en Ecuador, como una comunidad en una isla, y es autogestiva esta isla. Entonces él partía de la conferencia hablando sobre unas piedras que vienen, no sé, probablemente voy a decir una tontería, pero digamos, em, no sé con qué compararla, con qué periodo, pero bueno, Muy antiguo. muy antiguo. Estoy tratando de recordar el dato exacto, pero ajá. Entonces, ajá, es que no te recuerdo, pero bueno, digamos que viene de los incas, entonces estas piedras empiezan a ser para él su centro y para toda su comunidad. Y entonces las piedras se van volviendo para ellos una forma como de resistencia, pero también de protesta. Y fue ahí cuando yo pensé, pues es un ambiente natural para mí. Entonces, hace un año y medio tomé un diplomado sobre construcción de paz ahí en Tlatelolco y yo les preguntaba a mis compañeros, oigan, ¿y qué es para ustedes la paz? O sea, ¿cómo la perciben en un ambiente natural? Entonces muchos decían, pues la lluvia, no sé, un bosque, el río. Y yo pensé, claro, el río, para mí es el río porque es como una conversación que va y viene, como una corriente, ¿no? Entonces, pues así se originó Touchpad, pero pues va un poco de la mano con lo que dices. O sea, no es descabellado pensar que la construcción de paz se puede relacionar con un ambiente natural. Habría que indagar un poco más sobre eso, ¿no? Pero de manera así como superficial, pues sí. Y que también, no sé qué pienses, pero el maestro Rubén Darío Hernández tiende a separar mucho, sobre todo cuando pues, armamos juegos que tienen una intención educativa, que bueno, por un lado tenemos las intenciones para aprendizajes explícitos, ¿no? Pero dices que tenemos que tener, pues no cuidado, pero sí considerar que hay aprendizajes implícitos, Ujú, cosas que no era la intención que el juego enseñara o que el juego mostrara, sin embargo, por las características de los jugadores, pues eso es lo que les hace sentido, es lo que construyen en esa actividad, ¿no? ujú, O sea, en ese sentido, creo que si bien armamos un montón de sistemas que pueden estar intencionados para muchas cosas, las comunidades en el momento en que lo significan, eh, pues sí lo subvierten. O sea, en el mejor de los casos llegamos al lugar que teníamos la intención que ellos llegaran, ¿no? Pero si el juego les nutre en algo más, pues probablemente es porque además de todo lo que les queríamos mostrar, ellos también pusieron de su cosecha, ¿no? ujú, Y creo que eso puede hacer un juego muy, muy rico. ujú. En ocasiones hasta más que la intención básica que tenía. Sí, exactamente. O sea, nos pasó con Llaverinto también, que de la misma manera logramos fabricar, hicimos una preventa, cuando terminamos fabricamos y hicimos el tiraje de 1000. Pero en ese proceso, pues cuando llevamos el Llaverín Tour, a mí no me interesaba si al final dejaban el tablero a un lado, o sea, sino qué pasaba entre ellos, ¿no? Y recuerdo una vez que fuimos a Oaxaca al Instituto de Artes Gráficas y muchos de las personas que llegaron a la conferencia fueron turistas que iban pasando. Entonces, cuando terminaron ellos, entre ellos, a turistas y locales, hablando sobre, yo crecí con la lotería, yo con las damas chinas, así que y tener como esas memorias, eso era lo que yo quería como estar ahí percibiendo, ¿sabes? No, no si mi juego estaba bien o no balanceado, evidentemente me interesaba, pero no era lo principal. Un poquito te nutre porque curiosidad, ¿no? Exactamente, sí. Pues, intereses. Ujú. Además, fue como cuando nació el llaverito. Sí, exacto, exactamente. O sea, creo que a veces pensamos que cuando hay un desarrollo de juego, tiene que ser exactamente como las reglas, ¿no? ¿Cuál es el método? ¿Y cuáles son los pasos correctos?
Y cuando a veces me preguntan, ¿cuál es tu metodología? Digo, pues la verdad es que no te la puedo decir porque no tengo ni idea. O sea, me puedo concentrar 3 días en estar simplemente escuchando una pieza o recordando cómo era jugar con mi familia, no lo sé. Y suena muy cursi, y seguramente dirán, eso no es un método. Bueno, pues es el mío. Entonces, por eso es que no tengo uno como establecido. Bueno, en ese sentido, si habría, no sé qué piensas, yo lo que alcanzo a ver como más bien persona que sí desarrolla juegos, eh, que en un trabajo como el Touchpan, sí hay una dimensión autobiográfica muy fuerte y son juegos pues ya también muy personales, aunque hay una intención y todos podemos eventualmente acceder a ellos y jugarlo y aprender algo, incluso aunque no me entere de la cultura de la paz, me la puedo pasar muy bien, porque más el arte está bárbaro. Eh, lo cierto es que también es una producción personal. Sí, sí, Y en total. ese sentido es raro verlo en juegos de tablero. O sea, en videojuegos estamos viendo un montón de videojuegos, videojuegos autobiográficos, crónicas, etcétera. Pero en juegos de tablero, eh, como que es difícil plasmar esta dimensión subjetiva. Sí, exactamente. O sea, como traspasar esa barrera es complejo, ¿no? Porque cuando estaba en esta exploración, pues claro que encuentro referencias donde alguien atravesó por algo doloroso y escribió una canción, hizo una película, escribió un libro. No está mal, o sea, me parece igual de interesante, pero yo quería hacer un juego, entonces traduce eso a reglas, es como un brinco raro, ¿no? Y fue lo que nos costó un poquito, pero cuando llegué ya como a esto, ¿no? Que ya era tangible, pues sí lo veía como una especie de autobiografía, ¿no? Y el otro día que me hicieron una entrevista y me decía este señor, es que siento que Llaverito y Touchpan son como historias personales, ¿no? Y pensé, pues sí, un poco. No me gusta decirlo así porque no quiero que se concentre en mí, pero sí de alguna manera pues va mucho de nosotros. Ahora, por tu culpa, voy a cambiar el artículo que le iba a mandar a los del coloquio de, de juegos de mesa, porque justamente he estado trabajando la autoetnografía, la autobiografía en videojuegos. Em, pero no lo había pensado porque no había topado un caso, ya te lo había dicho, de juegos de tablero, o sea, hay de autor, por supuesto, pero juegos de tablero personales, autobiográficos y además altamente citados y contextualizados, es como raro. Te invitan a ser jurado de concursos de juegos, etcétera, y no ves algo particular que digas, es que este juego se nota que es de Perú, o Ujú. este juego sí es de México y es de la Ciudad de México, y no, como que al revés. Como que el diseño, incluso independiente, está apostando por cuestiones más generales, más convencionales y más universales. Pues sí, eso le abre mercado, estoy de acuerdo, ¿no? Pero creo que también las producciones que son más situadas, aunque sean más pequeñas, eh, creo que es mucho más fácil pensarlas como una producción cultural, un testimonial incluso de algo que como marco histórico estamos viendo. Sí, exactamente. Sí, claro. Creo que es un reto, la verdad. O sea, de por sí hacer juegos y proyectos culturales es complicado. Ahora, hacer un juego súper acotado a algo personal es todavía más difícil. Pero por la misma razón es que yo estoy muy contenta porque al día de hoy solo nos falta el 10% de una campaña con una meta de 120,000 pesos. O sea, Que por y cierto, ¿dónde la podemos atrapar? conmigo Ah, ok. directamente, Ah, en mis redes sociales conmigo. Este, entonces, muchas de las personas que lo han comprado, como pasó en la Mega, que llegaban y me decían, es que yo lo vi en redes y pues lo quiero por la historia, pero no sé ni de qué va. O sea, era todo. No porque no me interese que lo jueguen, pero es que a mí me interesaba que fuera más bien el contenido y el alma del juego el que llegara, ¿no? un juego con alma. No sé si tenés alguna otra pregunta, otro comentario. Les Yo dejo. solo me pongo a reflexionar, digo, somos los habitantes aquí de la ciudad, cómo, digamos, somos apaleados por las circunstancias
pues de la complejidad de la movilidad, todo esto. Que nos llevan el metro. Ajá, como que sí Sí, muy sí. nuevo. O sea, es como un contraste personal de decir, ok, evidentemente hay problemáticas, Alicia, tampoco es con la intención de romantizarlo, pero es lindo, ¿no? Como que haya esta raíz y dices, bueno, aquí estamos. Viviendo con familias, todo esto y eso. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Qué música usaste? Ese es un guapango. Es un guapango. Es el que reque. Todo está hecho por manos jarochas. El ilustrador es de Veracruz, el quien hizo el video es de Veracruz, nosotros somos de Veracruz. El juego es de Veracruz, sobre Veracruz, sí. Una pregunta en cuanto a cuestión de diseño de la producción y ya del artefacto. Eh, ¿Aparece solamente como Touchpad y la marca o tenemos créditos de todos los que participaron y de dónde salieron los elementos? Ah, sí, en el manual. O sea, en el Ok. manual hay, Ok. esto es el jobo porque tal, es el pichoco porque no sé qué, este elemento pues fungía de esta manera. O sea, sí, para mí era importante como es una referencia muy vaga, ¿no? Pero uno encuentra a Wally, o sea, todos los elementos que vamos construyendo pues tengan un porqué. O sea, todo lo que está ahí no es aleatorio. Ujú. De hecho, hay una especie de cactuxito que estaba en un mural que acaban de borrar en Tuxpan, que ese mural era de un muralista papanteco, que ya llevaba alrededor de 80 años y esta administración dijo, pues en lugar de recuperarlo, vamos a ponerlo en blanco. Entonces rezanó todo y se fue ese mural. Pero esa es la pérdida cultural, ¿no? De la que poco se habla. Entonces, eso es simbólico, es la apatía por querer apostarle a cosas que simplemente sean armas como discurso de esa violencia, ¿no? Entonces, nosotros recuperamos un cactusito y lo pusimos aquí en el juego. Entonces, sí, todo lo que está aquí es pensado. O sea, entonces no nada más autobiográficos, sino también muchos rasgos hasta documentales. Sí, claro, sí. No, pues entonces, sí está cañón. Pues un poco de la identidad, ¿no? Ujú. Sí, sí, totalmente. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias. Y por ahí también saludos a Ulises, pues ahí yo soy su fan. Me dejó impresionada el hombre. A ver si un día nos dan una plática sobre lo que armó en Culiacán, que es una cosa interesante. De verdad, muchas gracias y muchas felicidades, pues no solamente por el juego, sino por todo lo que está haciendo la red. Muchas gracias.